Buenas noches, el saludo cordial para cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de esta plataforma. El saludo a través de el Grupo Isla Blanca, Grupo Literario Isla Blanca, en el marco de la celebración de su 48º aniversario. En este marco tenemos la realización de algunas actividades culturales, literarias, desde el día de ayer hasta el día viernes. El día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos la presencia de Ricardo Ayllón, quien nos hace un recuento esta noche de la producción literaria en Chimbote en el año 2024. Para ello, vamos a presentar a Ricardo Ayllón. En realidad, Ricardo no necesita mucha presentación. Sabemos que Ricardo es chimbotano, nació en el año 1969, es profesional en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ricardo Ayllón es redactor cultural, escritor y editor. Bueno, tiene varios libros publicados. Ha sido premiado en diferentes concursos regionales y nacionales de narrativa y poesía. Asimismo, ha hecho estudios de maestría de literatura peruana y latinoamericana y el programa de complementación pedagógica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, Ricardo Ayllón dirige el sello Ornitorrinco Editores, actividad en el marco de la celebración de nuestros 48 años de vida institucional del Grupo Isla Blanca. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Es un gusto poder compartir estos minutos con los amigos del Grupo Isla Blanca, que celebran un nuevo año de existencia. Son el grupo representativo decano, no solo de Chimbote, de Anca, sino de todo el Perú. Y para mí es un orgullo ser chimbotano y poder haber compartido parte de la historia de los integrantes del Grupo Isla Blanca con mi persona y ahora poder compartir también esta ponencia centrada en la producción literaria de Chimbote el año 2024. Bien, Ricardo, tu presencia siempre es bienvenida y engalana pues esta actividad. Bueno, vamos a hablar un poco, Ricardo, sobre la producción literaria en Chimbote, como ya lo habíamos artículo referido precisamente a este tema. Háblanos un poco, querido Ricardo, sobre esta producción en Chimbote. ¿Qué te parece si empezamos por el género de cuento y relato? ¿Qué nos podrías explicar sobre este género, Ricardo? Mira, Luis, yo en primer lugar lo que tengo que adelantar es que esta es una suerte de síntesis del recuento que hice por Facebook hace un mes aproximadamente, porque entiendo que no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos en este caso, a mencionar lo más representativo. En el caso de cuento y relato, como me acabas de decir, para mí ha sido toda una sorpresa el hecho de que aparezca El último planeta, este libro de Pablo Torres Villavicencio, centrado en temas de ciencia ficción, en temas de fantasía, porque Pablo tiene un amplio bagaje de lectura y de producción, de trabajo, basado en ello, en este tipo de temas donde se desarrollan los viajes tiempo, la visita de extraterrestres, pero también hay cierta suerte de surrealismo en algunos de sus temas. Él ya había adelantado algunas de estas historias en algunos ejemplares, en algunos números de la revista Alborada, del Grupo Isla Blanca, en algunas antologías también, y el hecho de que en 2024 ya apareció El último planeta para mí es digno de felicitación. También apareció un libro póstumo en cuento y relato de Óscar Colchado Lucio. Todos los chimbotanes saben que el hecho que sigan apareciendo libros tuyos, creo que es digno de mencionarse y digno de celebrarse también en el caso de La Cabaña Sola, porque ambientados en Chimbote, nada menos. Entonces, si de alguna manera Oscar Colchado le debía cierto tributo a Chimbote después de Hombres de Mar, después de Del Mar a la Ciudad o de algunos de sus libros de cuentos para niños, yo creo que La Cabaña Sola con ello cierra un ciclo de la producción
narrativa personal centrado en Chimbote. Vamos a encontrar principalmente, parecido a lo que hace Pablo Torres en el último planeta, debemos encontrar cuentos con un ámbito, un ambiente fantástico. Pero Oscar se va también no solamente por el lado de la ciencia ficción, que es lo menos, sino se va por el lado de hablar mucho de la muerte en sus diferentes facetas. La muerte como persona, como sujeto, la muerte como idea, como reflexión, pero también como espacio en donde viajan algunos de los protagonistas. Entonces yo creo que es un libro importante. Dentro del mismo género está El Guardián de la Huaca, que es una suerte de homenaje de Roger Ríos, a quien conocíamos como poeta, una suerte de homenaje a su ámbito propio, personal, que es el Cerro San Pedro, que queda en Chimbote, donde se encuentra la urbanización ahora, porque antes se conocía como barrio San Pedro, ahora es una urbanización. Roger Tan es un viejo vecino de San Pedro, y en este libro nos pone testimonios y relatos relacionados con su experiencia en la niñez y en su adolescencia de vida en el Cerro San Pedro o en la organización San Pedro, y se habla de temas tanto fantásticos, pero también relacionados con la realidad real de la historia, sobre todo de los años 60 en San Pedro. Y otro libro que me ha causado mucha expectativa, pero también mucha sorpresa, asombro, es el trabajo de lenguaje que Ítalo Morales muestra en Madriguera del Pez. Madriguera del Pez es un libro que no apareció en Chimbote, sino en Arequipa, y los editores peruanos por el trabajo de Ítalo Morales. Este texto tiene historias, tiene relatos, tiene reflexiones, tiene textos proverbiales muy breves, pero donde el lenguaje yo creo que es uno de los protagonistas, la manera como él se desplaza, cómo se desempeña y cómo maneja de forma, desde todas las formas del lenguaje, yo creo que es digno de aplauso en el caso de Ítalo Morales, yo creo que va por buen camino. Y también hay otro libro de 2024 de Juan Martínez Reyes, Ficciones Encapsuladas, que salió con mi sello editorial. En este momento no lo tengo, es un libro que ha tenido éxito. Lo tengo en la imprenta, no lo pude tener ahora, no lo he podido mostrar, pero sé que muchos chimbotanos lo conocen. Ficciones Encapsuladas también, coincidentemente, es un libro fantástico. Si te das cuenta, ha sido el año en narrativa de las historias fantásticas, y lo de él es microcuento, microficción. Juan Martínez Reyes había esperado para publicar este libro, y también en esto hay muchas reflexiones, muchos espacios y también manejos de los tiempos en estas microficciones de ficciones encapsuladas. Eso es lo más representativo en cuento y relato, principalmente para lectores mayores o adultos. Luego voy a hablar un poco de lo infantil y juvenil, estimado Luis. Muy bien, gracias Ricardo por iluminarnos con estas producciones y que tú manejas muy bien, conoces a fondo el tema. Ricardo, me gustaría que nos hables un poco también de la producción novelística en Chimbote. Bueno, sabemos que el cuento, el relato pues son mucho más prolíficos, más abundantes, pero también tenemos producción en novela en nuestro puerto, ¿verdad? Sí, tengo que mencionar 6 libros representativos en novela en Chimbote, algunos de autores ya conocidos, otros de quienes se están dando a conocer, pero de alguna manera, seguramente para el común del lector chimbotano, no todos van a ser nombres familiares. Por ejemplo, tenemos Sueños, Acciones y Decisiones de Geli López Castillo. Estos son autores que están empezando con sus primeras obras, y libros que han estado a cargo, la publicación y edición de una editorial, por ejemplo, como Oregon, que maneja el escritor Enrique Tamay. También de Chimbote hay una novela de Antón Vallemar. Antón Vallemar es un escritor de nuestra región, de nuestro ámbito, que vive aquí en Lima, pero con la novela Pepe Martillo, da a conocer una historia de aprendizaje, de una historia escolar, pero que marca mucho, no tanto hacia lo infantil, sino hacia los espíritus de nosotros, de los adultos, de los mayores, porque es una historia dura, difícil, de un muchacho en un colegio de La Esperanza, del barrio de La Esperanza Alta en Chimbote, y que aprende cuánta distancia, cuánta diferencia hay entre la experiencia de ser niño en el Ande para luego ser niño en estos colegios un poco violentos de nuestro puerto. Entonces, Pepe Martillo, de Antón Vallemar, es un libro que también hay que
a quien hay que prestar atención, aunque yo recomendaría que Antón haga una nueva edición del libro porque sí se encontró muchos errores en la escritura, en la redacción, y yo creo que sería bueno una revisión por ese lado. También una novela juvenil que recomiendo es Los chicos de la sección C, de Segundo Nicolás Diestra Sánchez. Yo a Segundo Nicolás lo conocía como una persona que tenía autoridad en libros de autoayuda, principalmente, pero ahora nos trae Los chicos de la sección C, que es una novela juvenil ambientada en el Colegio San Pedro de Chimbote. El protagonista, un poco que relata su historia y la historia de sus compañeros viviendo en la década de los 80, los principios de la década de los 80 en Chimbote, y ya ustedes imaginan de qué puede tratar un libro sobre un colegio chimbotano, ¿no? Va a haber todo tipo de experiencias, amor, va a haber chacota, va a haber el aprendizaje de los profesores, también va a haber el conocer la realidad chimbotana desde todo punto de vista, tanto desde su violencia, su pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, Los chicos de la sección C, yo creo que es un libro que todo estudiante o joven debería leer en Chimbote. Y después hay tres novelas más. El último beso de Juan Paredes Navarro, El juego circular de la muerte de José Ruiz Rosales y Eclosión del Libertador Ramón Castilla de Alejandro Freddy Loarte. Estos tres libros lo que traen son temas diversos. Para mí, Juan Paredes Navarro y José Luis Rosales son autores nuevos. Conozco un poco el contenido acerca de sus libros, pero ellos traen estilos nuevos, ellos traen novedades, renuevan la narrativa larga, extensa en Chimbote, y sería bueno que busquen sus libros. El último beso de Juan Paredes Navarro, El juego circular de la muerte de José Ruiz Rosales. En cambio, a Alejandro Freddy Loarte yo sí lo conocía, porque yo le había publicado un libro, bueno, hasta dos o tres libros le he publicado, y ahora él ha cambiado de editorial y trae ahora este libro, Eclosión del Libertador Ramón Castilla, basado en la vida de nuestro prócer y también héroe nacional Ramón Castilla, y lo que trae es un poco la parte juvenil de la vida de Ramón Castilla. Entonces, también es un libro que es necesario conocer porque se habla de una parte de la historia de Ancash, y Ramón Castilla estuvo relacionado con nuestro departamento y por eso es bueno que se conozca. Estos son los 6 títulos que son una novedad en el género de la novela, Luis. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, gracias por por este recorrido por la novela en nuestro puerto. Querido Ricardo, también me gustaría que nos hables un poco sobre este género lírico, ¿no? El género que despierta la sensibilidad humana, la estética, que es la poesía, Ricardo. ¿Cuál es la Sí, producción literaria en poesía? en el 2024 más bien la poesía no ha sido muy fecunda, no ha sido como otras veces que nos traía sorpresas y muchos títulos. En este caso, yo apenas he conocido un par de títulos. Uno de Berta de la Cruz, Telares Fecundos, es un libro que ya venía desde el 2023 quizás anunciándose, en el 2024 se ha difundido más, se ha conocido más, y yo no conozco a la autora, conozco poco el contenido del libro Telares Fecundos, así que sería bueno que lo busquemos y conozcamos un poco más. A mí el título me llama mucho la atención y por eso sería bueno conocer este libro, Telares Fecundos de Berta de la Cruz. En cambio, el que sí tengo a la mano y he leído con mucho agrado es Fervor de la Memoria de Augusto Rubio Acosta. Todos conocemos el trabajo de Augusto. Augusto no solamente es poeta, también es narrador, tiene algunas novelas, también tiene literatura infantil. Pero su poesía es muy significativa, muy representativa. Él tiene, quienes hemos seguido de cerca el proceso de su trabajo lírico, él tiene una poesía coloquial, conversacional, de la calle. Siempre aparece un protagonista lírico preocupado en las cosas que ocurren en el día a día, en la sociedad, pero también dentro de un marco nacional. Él siempre está presentando temas que llaman a la rebeldía al lector. Y entonces, en Fervor de la Memoria, él no escapa de esta suerte de estilo ya que maneja. En Fervor de la Memoria vamos a contar también este tipo de poesía con versos largos, pero con versos que nos llaman a la reflexión sobre la realidad nacional, la realidad social, tanto inmediata como mediata, ¿no? Tanto de lo local como de lo nacional. Hay temas que inclusive tienen que ver con, no solamente con la realidad actual, sino inclusive con la histórica.
Entonces, Augusto Rubio sigue dentro de lo suyo, dentro de la poesía, y yo creo que siempre hay que tomar en cuenta y hay que seguir de cerca la poesía de Augusto Rubio Acosta. Fervor de la Memoria es un libro breve, se lee muy rápido, pero que nos deja muchas ganas de seguir conociendo más. Quienes no conozcan la poesía de Augusto, de seguir buscando quizás sus libros anteriores. Así que felicito a Augusto por este libro, Fervor de la Memoria, y saber que sigue fresca esa temática que él maneja muy bien, que es el de ser rebelde desde la poesía. Muy bien, Es, Ricardo. sigue. Sí, Ricardo, ¿qué podríamos hablar sobre la producción literaria infantil y juvenil en nuestro puerto? Bueno, sabemos que la literatura infantil pues requiere un trabajo muy minucioso, bastante trabajado, arduo, ¿no? Pero tenemos producción infantil y juvenil en nuestro puerto, ¿verdad? Claro que sí, como dices tú, es una producción difícil porque al niño no se le puede engañar. Con el niño no tenemos que ser muy persuasivos porque él prácticamente se cree todo lo que lee, pero el niño de todas maneras, al creerse todo lo que lee, también va a juzgar muy rápido. Y el niño rápido va a soltar un libro si es que no le parece convincente, si es que no le parece que lo atrapa, que lo jala. Entonces, en ese sentido es difícil hacer literatura infantil y sin embargo tenemos nuestros representantes. En literatura infantil han aparecido 4 libros principales, 4 libros importantes. Uno es de Dante Leca, Aventuras de Chente en busca de Agustina. Este libro está basado en una historia anterior de un escritor que hemos mencionado, de Alejandro Freddy Loarte, que tiene un libro que se llama Agustina, que es una novela. Y lo que hace Dante Leca es recrear a este personaje, Agustina, pero se mete dentro de esta historia para crear otro que se llama Chente, que es un personaje que maneja Dante Leca también en algunas historias, libros anteriores, y lo que hace con este personaje es que Chente va a buscar a Agustina, que es alguien, que es una mujer que ha llegado a Estados Unidos en busca de una mejor vida, y Chente va a ir detrás de ella, pero él lo enfoca desde el punto de vista infantil o juvenil. Entonces, es una historia llamativa, está ambientado en un personaje de nuestra región, pero que se va a extender, va a salir de nuestro ámbito. Entonces, yo creo que es una cosa audaz que ha hecho Dante Leca, y así que es un libro que hay que buscar y ver qué tal, como diríamos, qué tal ha salido, ¿no?, esta historia a Dante Leca. ¿Dónde está Juanchi? Es un libro de Luis Herbias. Este sí es una historia de mascotas, es una historia también de búsqueda de un muchacho que está detrás de su mascotita. Es un libro muy tierno, muy sentido. Es breve, pero de todas maneras Luis Herbias, que hace poco había ganado un premio con un libro de cuentos, ahora ingresa en la literatura infantil, quizás también un poco llamado, atraído por el plan lector, e intenta llegar al espíritu de los niños con esta historia de mascotas, ¿no? Y las historias de mascotas bien sabemos que están muy de moda, gracias al plan lector, gracias a temas que hay que entrar, con los que hay que entrar en la primaria, en los colegios, y por eso muchos escritores se atreven a escribir historias de mascotas y historias para los más pequeños. Entonces, conozcamos este libro, ¿Dónde está Juanchi?, de Luis Herbias. Dentro de El Ornitorrinco Editores, en la editorial que dirijo, apareció Cuchurito, el tesoro milenario, de Elizabeth Rodríguez Acevedo. Elizabeth Rodríguez tenía un libro anterior, Sumay, que es un libro también de mascotas, pero bueno, un poquito para chicos más grandecitos, o sea, para literatura juvenil, pero este es un libro más infantil. ¿Qué cosa es o quién es Cuchurito? Está basado el personaje en esta alga andina que nace o que crece en las lagunas de nuestro Ande peruano, que es el cuchuro, que es un alimento muy rico en proteínas. Entonces, a partir de esa idea, porque Elizabeth Rodríguez también es profesora de ciencias naturales y ella defiende el cuchuro como un alimento importante para la nutrición de los niños. Entonces ella, intentando ser didáctica con esta alga, que debe ser importante en nuestra alimentación, crea este personaje, Cuchurito, que va a salvar a una cultura, que va a salvar a una comunidad andina, pre-inca, que ha tenido una suerte de desbalance entre la nutrición que ellos manejan, porque los chicos se han visto atraídos dentro de este mundo fantástico que ella crea para esta historia por otro tipo de alimentos, ¿no? Alimentos que no traen nada novedoso, que no tienen la riqueza de nuestros alimentos ancestrales. Y entonces los chicos, los niños de esta cultura se van a
ir por otro lado, si se podría decir de modo, con su alimentación, y llega a Cuchurito para poner orden, ¿no? Por eso se llama el tesoro milenario, ¿no? Se reconoce que el cuchuro es un alimento con los que se han alimentado, con los que han crecido nuestras culturas ancestrales, y por eso que va a traer la solución para el problema que se presenta en esta comunidad andina. Y finalmente hay otro libro que apareció el año pasado sobre el río y otros cuentos del profesor Juan More Cruz. Este libro yo lo conozco solamente en el resumen, me gustaría conocerlo un poco más, pero yo sé que ha tenido mucha difusión en colegios, sobre todo en Nuevo Chimbote, sobre el río y otros cuentos, y entiendo que es un libro infantil, juvenil, que hay que buscar, que hay que conocer y que hay que comentar. Eso es, en resumen, la producción infantil y juvenil. Como dije al principio, seguramente han aparecido algunos libros más, pero esto es lo que yo he encontrado que me parece lo más representativo, Luis. Excelente, Ricardo. Muy bien, género infantil y juvenil, que es, como había dicho tú, pues una literatura en la que el escritor pues tiene que ser muy minucioso, ¿verdad? También en el artículo que publicaste, querido Ricardo, hablabas un poco de libros que estaban, digamos, encajados dentro de un rubro de no ficción. ¿Podrías explicarnos un poco, por favor? Sí, mira, hay tres libros que a mí me parece que son importantes. El primero de ellos se llama Confesiones a un árbol, de Eduardo Quevedo Serrano. Confesiones a un árbol, de Eduardo Quevedo Serrano, que en realidad es un libro que tiene como fecha el 2023, pero que se hizo conocido y empezó a difundirse y a conocerse en Chimbote recién el año pasado. Eduardo Quevedo Serrano es un chimbotano que vive fuera del país y que estuvo publicando en Facebook muchas de sus crónicas, de sus testimonios y recuerdos sobre su vida en Chimbote, que fue muy bien aceptado, mucha gente leía sus textos y esos textos se los ha reunido. Son como crónicas, en realidad esto no es ficción, ¿no? Son historias de la vida real que nos traen recuerdos acerca de un Chimbote que ya no existe y que se detiene principalmente en el fútbol. Eduardo Quevedo Serrano recuerda casi generalmente al Club José Gálvez, con un club representativo del fútbol chimbotano, y casi alrededor de ese tema es que se tejen algunos de sus otros recuerdos, memorias de Eduardo Quevedo, y por eso se llama Confesiones, ¿no? Confesiones es un árbol, es una suerte de poner un título simbólico, bonito, a las memorias, pero en realidad son historias de su vida que en este caso ha abierto el corazón él para ponerlos ya en páginas de un libro que esperemos que podamos conocer un poco más. Yo sé que el libro circula en Chimbote y ojalá que podamos llegar a él, todos nosotros. Aparte de Confesiones a un árbol, también han aparecido Las huellas de los recuerdos. Las huellas de los recuerdos es del padre Enrique Camacho. Enrique Camacho es un sacerdote dominico que ahora tengo entendido que ya vive en Chimbote. Él apareció como personaje de la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo como Cardoso. No sé cuántos de nosotros hemos leído El zorro de arriba y el zorro de abajo. Ahí el protagonista de la historia se encuentra con este sacerdote Cardoso y este sacerdote lo hace reflexionar alrededor de la idea de Cristo. Y el protagonista por fin dice que ese es el Cristo que a él le hubiese gustado conocer, ¿no? El de la teología de la liberación, que es un Cristo diferente. Todos sabemos cómo la teología de la liberación ha tomado la imagen de Cristo y de la cristiandad, ¿no? De otro modo. Bueno, entonces este padre Enrique Camacho tiene varios libros alrededor de sus recuerdos, de sus memorias de Chimbote, tanto desde sus encuentros con José María Arguedas, pero también desde su propia experiencia. En este caso, ya Las huellas de los recuerdos es un tercer libro que él ha publicado y que trae parte de la historia de nuestra ciudad, más o menos alrededor de la década del 60, que muchos de nosotros no conocemos y deberíamos buscar. Entonces es importante conocer las huellas de los recuerdos. Y el otro libro es, dentro de la vasta producción de Fernando Bazán Blas, Historia laboral del pescador en Chimbote. Historia laboral del pescador en Chimbote es un ensayo, conocemos los ensayos históricos de Fernando Bazán Blas, quien ha investigado mucho sobre diversos temas de la historia de Chimbote, ¿no? Desde todo punto de vista, desde la sociedad, desde lo laboral, desde lo religioso, desde nuestros distritos, etcétera. Y ahora nos trae esta historia laboral del pescador en Chimbote. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta porque Fernando fue pescador, fue luchador social desde el mundo de la pesca, y entonces
en este trabajo no solamente hay investigación, sino también hay testimonio, ¿no? Hay parte de la propia vida de él y que yo creo que para los estudiosos, sociólogos, antropólogos, estudiantes mismos, yo creo que es necesario conocer. Entonces, estos tres libros, Luis, yo creo que son simbólicos, yo creo que del 2004 hay que destacar que son Confesiones a un árbol, Las huellas de los recuerdos de Enrique Camacho e Historia laboral del pescador en Chimbote. Obviamente que me parece que Fernando Bazán también tiene un libro más, sin embargo, Historia laboral del pescador en Chimbote ha sido el más representativo en el 2024. Genial, Ricardo. Genial recorrido por esta producción literaria en nuestro puerto de Chimbote en el año 2024. Tengo entendido que también has hecho o ha habido en tu artículo eh, algunas menciones de libros que han sido reimpresos el año 2024. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese tema, Ricardo? Sí, mira, quizás eso sí es lo que más ha habido, las reimpresiones y reediciones, ¿no? Solo sabemos que la literatura en Chimbote goza de muy buena salud, tanto por el asunto del plan lector, pero también porque hay mucha gente interesada en cultivar la literatura, la lectura, la historia de Chimbote, y por eso es importante estas reediciones o reimpresiones. Un libro importante es Tierra de Promisión Chimbote, de Enrique de Tobar, que es un estudio, una investigación, un ensayo que apareció hace exactamente 100 años, bueno, 101 años ya, porque apareció en 1924 y el año pasado se cumplían 100 años de la aparición de este libro y por eso fue necesario, fue importante que apareciese. El libro ha sido realidad, se ha hecho realidad gracias a gestiones como personas como Percy Robles Guiovich, Víctor Hugo Albites, etcétera, que han logrado que se consiga que se reedite este libro después de 100 años por parte de la Municipalidad Provincial del Santa. El libro es prácticamente lo mismo, ya se había reeditado hace algunos años también, este vendría a ser ya la tercera edición, y es importante que todo chimbotano tenga en su casa. Lo único malo que a mí no me ha gustado mucho, me ha incomodado, es la forma como a veces las autoridades chimbotanas se prenden de algo como esto que es tan público para poner la imagen de ellos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el libro. Acá está el rostro del alcalde, los regidores, que me parece que muy poco han hecho en la escritura de este libro, pero luego todo lo demás yo creo que es importante destacar, Tierra de Promisión, Chimbote, y como dice bien el libro, homenaje al centenario de la batalla de Ayacucho. O sea, la batalla de Ayacucho fue en 1824, este libro salió en 1924 y vuelve a aparecer 100 años después en el 2024, así que es importante que todo chimbotano tenga en casa. También se reimprimió o reeditó Intriga en Palacio, que es una novela corta de Denis Cruces Acosta. Este libro había aparecido hace unos 10 años más o menos. Es la historia de un presidente ficticio peruano que comete un crimen y hay alguien que está investigando este crimen, ¿no? Al parecer está representado este personaje en la imagen de un presidente aprista que hace pocos años se suicidó. Bueno, no quiero spoilear, pero más o menos es la historia de este personaje, de este presidente que comete un crimen durante su gobierno. Intriga en Palacio es un libro importante que apareció nuevamente el año pasado. También apareció dentro de las muchas ediciones que tiene este libro, que ya es un éxito en los colegios, sobre todo Puro Amor, Diario de un Adolescente, de Pablo Moreno Valverde. Es un libro que se lee mucho en Chimbote, es casi un pequeño bestseller en los colegios, y Pablo Moreno no deja de siempre de reimprimir o de reeditar este libro. Tanto Puro Amor, pero también tiene otro libro, Corazones de Arena, que en este momento no lo tengo, ambos se han reimpreso, se han reeditado el año 2024, por eso yo creo que hay un aplauso para Pablo Moreno, que logra que sus libros se reimpriman y se reediten constantemente. Y también tengo que mencionar tus libros, Luis, tú tienes un libro de cuentos, relatos intensos, y tienes una novela, Soledad, que habían aparecido hace pocos años y se han reimpreso el 2024 en nuevo tiraje, y yo entiendo que si ha ocurrido eso porque también el libro se lee bastante, se debe estar moviendo mucho en la provincia del Santa, y por eso tú tuviste la buena decisión de que aparezca nuevamente tu novela Soledad y tu libro de cuentos Relatos Intensos. Me parece que es una feliz noticia el hecho de que hayas decidido que aparezcan en el 2024 nuevamente. Ahora no sé si tengo tiempo para mencionar un par de libros más. Gracia, una garza valiente, de Juana Miranda Valencia. Es un libro infantil para lo más pequeñito, para chiquitos que recién están empezando a leer. Es un libro
de categoría ecológica, es un libro para pensar un poco en nuestro medio ambiente. En Chimbote está ambientado en una historia de animalitos en los pantanos de Villa, y yo creo que es un libro también que de todo colegio infantil de nivel inicial debería tener para cultivar la conciencia ecológica en los niños. Gracia, una garza valiente, se vuelve a imprimir en el 2024, el libro había salido inicialmente 5 o 6 años antes, y es bueno que Juana Miranda Valencia haya decidido reimprimir este libro. Y finalmente está Aventuras de Ana Paula, de Santiago Azágar, pero de su primer libro que se llama Mota Blanca. Santiago Azágar es un escritor trujillano que de larga data en Chimbote, ahora está en Lima, pero sus historias siempre tienen parte de Chimbote, tienen parte de Trujillo, cuentan un poco la vida de un personaje que se llama Ana Paula, que es una niña, pero el espíritu del libro está un poco ambientado en la historia de vida del propio Santiago Azágar, que ha vivido mucho tiempo en Chimbote, y por eso yo creo que es bueno mencionar Aventuras de Ana Paula. Mota Blanca también es un libro, como dije, que apareció hace algunos años y se reimprime, o mejor dicho, se reedita, porque aparece con un nuevo sello. La primera edición apareció con Ornitorrinco Editores y ahora aparece con el grupo editorial Arte Idea en una nueva y bonita edición. Entonces, eso es a grandes rasgos, estimado Luis, lo que se ha hecho el año pasado, tanto en los diferentes géneros como en reimpresiones y nuevas ediciones. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nos queda felicitarte y agradecer por este recorrido panorámico por nuestra producción literaria en Chimbote en el año 2024. Y quién mejor que tú, talentoso escritor, redactor, para que nos guíe pues por este camino de la producción literaria, por este recuento del año 2024, estimado Ricardo. Agradecerte mucho por esta predisposición con el Grupo Isla Blanca. Sabemos que tú también has sido miembro del Grupo Isla Blanca, estás siempre cercano al grupo, has conocido de cerca a los fundadores del grupo, como en este caso Óscar Colchado Lucio, entre otros, y nos queda pues nuevamente agradecerte, Ricardo, por esta magnífica exposición que has tenido esta noche y que nos ha iluminado pues a todos. Te agradezco mucho, Ricardo. Nuevamente el pase para ti, para ya una despedida de este público que nos está siguiendo a través de esta plataforma, Ricardo. Sí, mira, la verdad, Luis, yo quiero nuevamente felicitar y agradecer al Grupo Isla Blanca por la oportunidad que me dan. La verdad creo que he corrido mucho, he corrido un poco, porque pensé que íbamos a tener menos tiempo, pero bueno, veo que todavía nos quedan unos minutitos. Y lo que yo quería acotar era el hecho de que ojalá que, como bien he dicho, los libros tienen éxito en Chimbote, tanto en su lectura como en su difusión, en su distribución, se leen, aparecen en las manos de los chicos, estudiantes sobre todo, tanto de nuestro distrito de Chimbote como de Nuevo Chimbote, pero a veces los autores o los editoriales tienen una visión muy comercial del asunto, ¿no? Y no llegan a interesarse demasiado en que los libros ya bien lleguen a manos de personas que comentan libros, que tienen un sentido crítico de la lectura de los libros, y sería bueno que, por ejemplo, editoriales como Oregon, de mi amiga Zulema y Enrique Tamay, quizás no se queden en la mera difusión, en la mera distribución o venta o comercialización, sino también sería bueno que de vez en cuando sus libros lleguen a manos de profesores, de académicos, de investigadores que quieran echar un ojo en estos libros y poder ampliar los comentarios acerca de ellos, ¿no? Lo mismo con Río Santo Editores, que tiene mucho éxito en colegios en el plan lector, pero a veces sus libros no se conocen bien. Por ejemplo, yo el año pasado reedité también un libro, uno personal, Una cometa azul, pero bueno, no lo puedo mencionar bueno, ya lo mencioné, pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que Río Santo Editores difunda un poco más mi libro, ¿no? Me hubiese gustado eso porque sé que se llega mucho a los colegios y sin embargo a veces es necesario que también esté en manos de lectores que tengan un sentido crítico para ello. Y lo mismo con las otras editoriales, ¿no? Dante Leca también maneja otra editorial, Mariela F. también tiene una pequeña editorial. Estoy mencionando tanto escritores como a gestores culturales que ya están empezando a tener éxito en este terreno, en este campo, y ojalá que tengan este año un poquito de intención de querer que los libros que ellos
publican, editan, sean mejor distribuidos para poderlos conocer y para hacer de repente mejores recuentos. Este 2025 un mejor recuento de lo que va a ir apareciendo durante este año. Nuevamente, Ricardo, el agradecimiento hacia tu persona por esta excelente exposición esta noche y agradecer a cada uno de ustedes, a las personas que nos han seguido a través de esta plataforma, celebrando pues estos 48 años de vida institucional del Grupo Literario Isla Blanca. Nos queda más que despedirnos e invitarlos a las actividades que se van a realizar durante esta semana. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo para ti, Ricardo. Nos vemos el jueves, nos vemos. Gracias.